Hola mi gente, ¿cómo están? Gracias por estar aquí nuevamente en mi canal. ¿Sabes cómo configurar tu impresora por el puerto USB? Bueno, pues si no sabes, por favor quédate en el video para que te puedas enterar de cómo hacerlo. Pero no sin antes recordarte de que te suscribas, campanita, le des like y me dejas un comentario, ¿ok? Bien, mira, lo primero que vas a hacer es lo siguiente. Tienes que tener tu impresora, conectada. Tanto el cable USB que va a tu ordenador, ya sea una laptop o una PC, como en la impresora. Pero la impresora debe estar apagada antes de tú conectar los cables. Luego de tú conectar los cables, pues entonces tú puedes encender la impresora para que Windows te la pueda detectar. Y seguir entonces con los siguientes pasos que te voy a mostrar ahora. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a instalar la impresora directamente de una forma manual. Pero te voy a recordar también que tú sabes que la impresora, cuando tú descargas el driver, o sea la carpeta del driver y todo, trae el instalador automático, que es la instalación típica. Doble clic en el archivo de setup, siguiente y lo instala. Ahora bien, si lo quieres hacer manual, como te voy a enseñar ahora, presta atención. Te vas directamente a lo que es el icono de buscar y vas a escribir impresoras. Te va a salir todo eso y te vas ahí donde dice agregar una impresora o un escáner. Cuando entres aquí, agregar una impresora o un escáner, la impresora que deseo no está en la lista, le das a agregar una impresora local o de red con configuración manual. Le das a siguiente, usar el puerto existente. Yo no tengo puerto USB ahora mismo disponible, pero en tu computador debe haber uno que diga disponible de los puertos USB. De lo contrario, entonces vas a tener que instalarlo por otro puerto. Ahora bien, supongamos que este es un puerto USB. Yo le doy a siguiente, utilizar disco. Ya esta parte de aquí me imagino que te la sabes. Vas a buscar la carpeta de destino donde hayas instalado el driver. Yo no descargué ninguno porque yo no tengo impresora, pero sé que si sigues estos pasos, lo vas a lograr. Luego de que tú encuentres la carpeta donde instalaste el driver, vas a seleccionar el driver y le vas a dar a abrir. Y listo. Luego de ahí vas a continuar entonces dando la siguiente a todo lo que Windows te ponga. Y al final, en la carpeta de impresoras y fax de Windows, en esta que está aquí, en esta lista que está aquí, te va a salir la impresora que instalaste. Solo tienes que hacer clic derecho en la impresora y seleccionar la opción que te dice imprimir página de prueba. Y listo. Así instalaste tu impresora en tu computadora por el puerto USB. Espero que este video te haya gustado, que la información que hayas visto aquí te haya servido de algo. Por favor, como siempre, te invito a que me sigas, dale a suscribirte, activa la campanita, dale un me gusta y déjame un comentario. De esta forma me ayudas a que el canal crezca. Así que te veo en un próximo video.